Buenos días, mi nombre es Henry Daniel Rivas Moreira, estudiante de primer curso de Ingeniería Eléctrica Paralelo C. Cuando son las 9:01, vamos a tomar los primeros parámetros del día del voltaje y la corriente eléctrica. Vamos a tomar de nuestro medidor, tomando de la red de afuera de la casa del poste a nuestro medidor. Usamos nuestros EPP, que son los equipos de protección personal. A pesar de que aquí no hay mayor riesgo, vamos a utilizar una pinza amperimétrica o multímetro marca Total, que está compuesto por los cables con punta, los bornes de conexión, la perilla de selección y la pantalla. Vamos entonces a comenzar con el voltaje. Para esto vamos a mover aquí a 600 voltios de corriente alterna. Como podemos ver, pues está en cero, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a medir aquí. Fase 1 y neutro. Fase 1 y neutro nos da 118, 117, ¿verdad? 117 voltios o volt. En la otra línea nos va a dar con el neutro nos va a dar 121, ¿verdad? Voltios. Si cogemos las dos fases, nos da un total de 239 voltios o volts. Eso en lo que compete a lo que es el voltaje. Para medir la corriente, bueno, aquí no es necesario utilizar estos cables. Simplemente con la pinza amperimétrica vamos a cambiarle primeramente aquí en la perilla a 60 amperios, ¿verdad? Estamos en cero. Vamos a tomar la primera línea. Tomar la primera línea nos da 1.99, 2.06. Bueno, ahí varía un poquito. Ahí está 2.0608 amperes o amperios. Vamos a la otra línea, que es esta, segunda fase, en los mismos 60 amperios. Como podemos darnos cuenta, aquí nos marca cero. Ya esta observación se las voy a hacer porque este departamento solamente tiene una línea habilitada, que es 110. La otra línea solamente llega al medidor y llega hasta aquí, no entras hasta la vivienda. Entonces por eso nos marca cero. Esa observación en la de acá sí, porque esta es la que está habilitada. Nos marca 2.00, 2.02. Porque por ende tenemos una nevera conectada, un televisor conectado, una luz prendida. Y por eso nos marca 2.10 amperios. Bueno, estos son los primeros parámetros que hemos cogido a las 9:01 de la mañana. Continuaremos pues con la siguiente exposición a las 2 de la tarde. Buenas tardes, continuando con la medición de los parámetros del voltaje y la electricidad cuando son las 2 de la tarde, 14 horas, vamos a proceder a hacer la medición. Tenemos la pinza amperimétrica. Recordemos que el negro es el negativo, el rojo positivo. Lo ponemos en 600 voltios de corriente alterna. Neutro y fase. Nos da un total de 117 voltios. Cogemos la otra línea. Nos da un total de 120 voltios. 120.6.
Ahora vamos a coger las dos líneas, los 210. Nos da un total de 237.9, 338. Varía un poquito. Eso es lo que respecta al voltaje. Para medir la corriente, recordemos que vamos a hacerlo en 60 amperios. Colocamos el multímetro. Tenemos 3.55 amperes. Recordemos que esta fase no está habilitada, por eso nos da un total de 0. Solamente está funcionando con 110. Volvemos a poner en la línea acá 3.58. Esto varía según los aparatos que haya prendido en casa. Recordemos que aquí el flujo de electrones forma un campo magnético y esta parte, esta pieza perimétrica, mide lo que está pasando en la corriente en ese conductor. Esta es la segunda parte. Volvemos más tarde a las 9 de la noche. Buenas noches. Aquí en nuestra tercera parte, cuando son las 9 de la noche, vamos a medir nuevamente los parámetros de la electricidad, lo que es el voltaje y la corriente eléctrica. Vamos primeramente a poner los cables en nuestra pinza amperimétrica y vamos a ponerlo en 600 voltios de corriente alterna. Como podemos ver, pues está en 0. Vamos a coger la fase 1 y el neutro y nos da un valor de 115 voltios. Vamos a la otra línea y nos da un valor de 118.3. Ahora vamos a coger las dos fases, fase y fase, y tenemos un valor total de 234.1 voltios. Ahí varía un poquito. Ahí hemos cogido las medidas del voltaje. Ahora sacamos los cables para poder medir solo con la pinza amperimétrica. Vamos a cambiar a 60 amperios. Como podemos ver, está en 0. Vamos a coger la primera fase y nos da un valor de 4.3. Ahí varía un poquito la corriente. En nuestra segunda línea, pues, como hemos mencionado anteriormente, pues no hay corriente, por lo que solamente este cuarto tiene 110 voltios. Llega al medidor, la línea de 110 y la otra de 110 solamente llega hasta aquí, no llega hasta el otro, hasta adentro. Entonces nuevamente ponemos para medir los amperios, los amperios, 4.34, 4.36. Es así pues como hemos medido los parámetros de la corriente y del voltaje en diferentes horarios. 9 de la mañana, 14 horas 2 de la tarde y 21 horas 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces pues vamos a hacer un resumen de esto, vamos a anotar los valores que hemos obtenido y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Para culminar el objetivo de esta práctica, empezaremos, bueno, aquí hemos hecho un cuadro comparativo sobre las medidas, que esto ya hablaremos en un momento. Vamos a hablar del amperímetro, de voltímetro y del contador eléctrico. El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la corriente eléctrica. Se representa, se mide en amperios. El voltímetro es un aparato de medida que sirve para medir la diferencia o el potencial de voltaje. Y lo que es el contador eléctrico o llamado medidor, en nuestro medio le llamamos el medidor, es un dispositivo que mide el consumo de la energía eléctrica.
y están calibrados en unidades de facturación, siendo el más común el kilovatio hora, kWh. En sí, pues el objetivo de esta práctica es poder medir la corriente y los voltajes, haciendo pues este pequeño cuadro comparativo que les voy a detallar a continuación. Los parámetros de voltaje y corriente eléctrica. Aquí, como podemos ver, hemos hecho aquí el voltaje que se representa con la letra B de voltios y la corriente eléctrica que se mide en amperios. Este pequeño cuadro fue cogido a las 9 horas de la mañana con los videos anteriores que salieron estos valores, a las 14 horas que fue a las 2 de la tarde y a las 21 horas que fue a las 9 de la noche. Explicamos en breve, pues en la fase 1 nos dio un total de 117 voltios, en la fase 2 121 voltios, fase 1 y fase 2 un total de 239 voltios. Si sumamos estas dos nos da 238. Ustedes se preguntarán por qué da 239. Pues ahí hay una pequeña diferencia de decimales y nos da 239. En lo que es la corriente eléctrica, en la fase 1 nos da 2.06 amperios. En la fase 2 nos da 0 porque, como explicamos en los videos anteriores, solamente este departamento llega hasta 110. La otra fase queda hasta el medidor. Por eso no hay circulación de corriente eléctrica. En lo que vemos en las 14 horas 2 de la tarde, la fase 1 nos dio un voltaje de 117. En la fase 2 un voltaje de 120. A fase 1 y fase 2 238 voltios. Igualmente, si sumamos nos da 237. Esa diferencia pues por los pequeños decimales que llevan ahí. En la fase 1 la corriente eléctrica nos dio 3.55 amperios. La fase 2 pues no tiene corriente. Y finalmente, pues a 21 horas la fase 1 nos da un voltaje de 115 voltios, fase 2 118 voltios, fase 1 y fase 2 234 voltios. De la misma manera, pues hay una diferencia de 1 aquí. Y pues la corriente eléctrica en la fase 1 tiene 4.36. Si hacemos una pequeña cuadro comparativo, pues podemos observar que en horas de la mañana el voltaje y horas de la tarde casi es el mismo. En lo que es la corriente varía un poquito en horas de la tarde. Hay un consumo más. Y si comparamos el cuadro de la tarde con el cuadro de la noche, pues el voltaje baja. ¿A qué se debe que el voltaje baja? Porque en la noche hay más viviendas que usan la energía eléctrica y por ende pues el sector, pues el transformador pues de ley no va a acaparar todas las viviendas y por eso baja el voltaje. Sin embargo, a diferencia de la corriente eléctrica, sube. Como podemos ver en el primero, que es de las 9 horas 2.06, 14 horas 3.55 y a las 9 de la noche 4.36. La corriente eléctrica aumenta, ya que pues en las noches pues ya la gente tiene prendido más cosas eléctricas, ¿no? Televisores, computadoras, en fin. Entonces ese es nuestro cuadro comparativo y a qué se debe la subida de voltaje, la bajada de voltaje y la subida de la corriente eléctrica. Gracias a todos y espero pues que haya quedado claro esta pequeña exposición. Muchas gracias.